Aquella mañana, la noticia nunca llegó a los periódicos. La policía archivó el caso como persona desaparecida. El hospital St. Mercy volvió a quedar en silencio. O al menos, eso parecía. 3 días después, la grabadora de Mateo fue enviada al Departamento de Evidencias Digitales. El técnico encargado, Daniel Ortega, solo debía revisar si el archivo estaba dañado. Nada más. Pero al conectar los audífonos, escuchó algo que no estaba en el informe. Primero, estática. Luego, respiraciones. Después, voces. Muchas voces. No gritaban, no hablaban entre ellas. Hablaban con alguien. Un médico. «Doctor, no siento las piernas. ¿Ya es de día? Dijeron que volverían por mí». Y finalmente, la voz de Mateo. «No son pacientes, están esperando turno». El archivo terminaba allí. O eso pensó. El reproductor marcaba que aún quedaban 17 segundos. Entonces se oyó el sonido de una puerta abriéndose, pasos acercándose al micrófono, y una voz femenina, tranquila, profesional. «Detective Rivas, su habitación está lista». Silencio. Y un último sonido. El monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Esa noche, Daniel no pudo dormir. A las 04:02, su teléfono recibió una notificación. Un correo sin remitente, sin asunto, solo un archivo adjunto. Ingreso Ortega 0402-2026.pdf. Temblando, lo abrió. Era un formulario médico del Hospital St. Mercy. Paciente, Daniel Ortega. Hora de admisión, 0402-2026. Estado, programado. Fecha, ese mismo día. Daniel llamó a la policía. Nadie respondió. La línea estaba activa, pero en silencio. Entonces escuchó al otro lado un monitor cardíaco. Asustado, miró por la ventana de su apartamento. La parada de autobús frente al edificio estaba vacía, excepto por una camilla y 2 figuras con uniforme médico antiguo, esperando. A la mañana siguiente, el departamento recibió un reporte ciudadano. Un hombre sentado en la parada, descalzo, confundido, con una pulsera médica. Nombre, Daniel Ortega. El hospital St. Mercy sigue cerrado. Nunca volvió a tener electricidad. Nunca volvió a recibir pacientes oficialmente. Pero cada madrugada, exactamente a las 04:02, el turno nocturno continúa. Y siempre hay espacio para un paciente más. Días después, revisando servidores antiguos del ayuntamiento, encontraron algo que nunca fue publicado. Un protocolo interno del St. Mercy. No era un hospital común, era un centro experimental. Su función no era curar enfermedades, era reinsertar personas. Pacientes declarados muertos en accidentes aparecían semanas después, sin recuerdos, sin pasado, pero perfectamente sanos. El documento final tenía una advertencia. El proceso no debe interrumpirse. El hospital continuará operando. El personal no es necesario. 3 meses después, otro caso. Una mujer encontrada caminando en la carretera, desorientada, con una pulsera médica. St. Mercy Hospital. Cuando le preguntaron qué recordaba, respondió: «Solo las voces. Decían que el mundo todavía no estaba listo para nosotros». En su espalda había una cicatriz quirúrgica reciente. Misma técnica, mismo procedimiento, mismo médico responsable en el informe. Un doctor fallecido en 1996. El edificio fue demolido en 2023, oficialmente. Pero durante la demolición, los obreros reportaron algo extraño. En el subsuelo había salas que no figuraban en ningún plano.
salas quirúrgicas intactas, camas ocupadas y monitores funcionando hasta el momento exacto en que fueron desconectados. Esa misma semana, 3 personas aparecieron en distintos puntos de la ciudad, confundidas, sin identidad, con pulseras médicas idénticas. El hospital ya no existe, pero los registros nuevos siguen apareciendo en la base de datos municipal. Cada madrugada, a las 04:02, nuevos pacientes dados de alta, y todos con la misma nota médica. Proceso completado, regreso autorizado. Tal vez algunos lugares no están hechos para salvar vidas, sino para devolverlas, incluso cuando nunca debieron regresar. Después de la demolición, el ayuntamiento creyó que todo había terminado. El terreno fue cercado, vigilado y finalmente vendido. Pero el sistema informático municipal no se detuvo. Cada madrugada, 4:02, aparecía una nueva entrada en el archivo sanitario de la ciudad. No provenía de ningún hospital activo. El origen figuraba como Centro Médico Saint Mercy. Un técnico decidió desconectar el servidor. A las 4:02 exactas, la pantalla volvió a encenderse sola. Se abrió un formulario automático. Paciente, estado, estable. Procedimiento, reintegración completada. El campo del nombre comenzó a escribirse sin que nadie tocara el teclado. El técnico juró haber visto el cursor moverse, y entonces apareció una advertencia en la pantalla. Interferencia detectada. No interrumpir al personal. Un periodista investigó la zona donde estaba el hospital. Ahora era solo un terreno vacío, pero los vecinos contaban algo inquietante. Por la noche, las ambulancias seguían llegando. No hacían ruido, no levantaban polvo. Simplemente aparecían detenidas frente al terreno. Y luego, desaparecían. Un guardia de seguridad afirmó haber visto puertas abrirse en el aire, como si el edificio todavía estuviera allí, invisible, funcionando. Esa misma noche, cámaras térmicas registraron siluetas caminando dentro del terreno. Decenas de ellas, todas acostadas en filas, como pacientes en recuperación. Revisando archivos históricos más antiguos, encontraron la verdad. El doctor principal del Saint Mercy nunca murió en 1996. Su certificado de defunción fue emitido por él mismo. En su último informe, escribió: «La muerte es solo un diagnóstico prematuro. El cuerpo puede fallar, el proceso no». Debajo, una marca distinta a todas las anteriores. No era tinta, era una marca térmica, como si hubiera sido impresa desde dentro del papel. Y al final del documento, cargo actual, director de continuidad clínica. Ubicación, en funcionamiento. Hoy nadie habla del Saint Mercy. No aparece en mapas, no figura en catastros, no existe legalmente. Pero si buscas en bases de datos médicas antiguas, a las 4:02 todavía puedes encontrar pacientes dados de alta. Algunos nombres pertenecen a personas desaparecidas, otros aún no han nacido. Tal vez el hospital no trataba enfermos, tal vez trataba algo peor, personas que murieron en el momento equivocado, y alguien o algo decidió corregir el error. Un año después de la demolición, un nuevo empleado comenzó a trabajar en el archivo digital del municipio. Su tarea era simple: limpiar bases de datos antiguas, eliminar hospitales inexistentes, corregir direcciones obsoletas, cerrar registros vacíos. Entre ellos, apareció uno repetido cientos de veces: Saint Mercy Hospital. Decidió borrarlo definitivamente. Seleccionó todo.
Presionó suprimir. El sistema pidió confirmación. Aceptó. La pantalla quedó en negro durante unos segundos, y entonces apareció un formulario nuevo. No era un archivo, era un ingreso hospitalario. Paciente, su nombre. Hora, 402. Estado, inestable. Sala asignada, 304. El cursor parpadeaba esperando. No había forma de cerrar la ventana. No respondía al teclado. Solo una opción disponible: confirmar admisión. El empleado desconectó la computadora. Esa noche no volvió a encenderla. A la mañana siguiente la oficina estaba abierta, pero él no llegó a trabajar. Su casa estaba intacta, su teléfono en la mesa, la cama sin usar, sin señales de salida, sin cámaras registrando movimiento. Nada, excepto una pulsera médica encontrada sobre su escritorio. St. Mercy Hospital. Algunos edificios se abandonan, otros se derrumban, pero hay lugares que continúan cumpliendo su función, incluso cuando dejan de existir. Porque el St. Mercy nunca fue un hospital. Fue un punto de retorno, un lugar donde nadie muere, solo se equivoca de momento. Y cuando eso ocurre, el sistema corrige. A las 04:02, 3 días después de la desaparición del empleado, el departamento de sistemas recibió un correo automático. No tenía remitente, no tenía servidor de origen, solo un asunto: alta médica confirmada. El archivo adjunto era un audio de 12 segundos. Al reproducirlo se escuchó primero un ruido blanco, luego un monitor cardíaco. Beep, beep, beep. Y finalmente una voz femenina, calmada, profesional. Paciente estabilizado. Memoria reiniciada. Listo para reintegración. Un segundo después, otra voz habló. No era ahumada, no tenía respiración, no tenía eco, solo una frase perfectamente clara: cama disponible. El técnico revisó el archivo del audio. Fecha de creación. Pero los metadatos mostraban algo imposible. Última modificación: mañana. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien en la ciudad despierta sin pasado, sin documentos, sin historia, sin huellas digitales en ninguna base nacional. Todos tienen algo en común: miedo a los hospitales, especialmente a las 04:02 de la madrugada, porque algunos juran recordar, por apenas un instante, un pasillo limpio, luces blancas y una voz diciendo suavemente: bienvenido de nuevo. Si alguna noche te despiertas exactamente a las 04:02, no mires hacia la puerta. Puede que esté abierta, aunque tu casa nunca haya tenido hospital cerca. Meses después, durante la revisión de antiguas cámaras urbanas que iban a ser borradas definitivamente, un operador encontró un archivo dañado. La fecha estaba corrupta, la ubicación inexistente. El video duraba solo 7 segundos. Al reproducirlo, apareció un pasillo de hospital perfectamente iluminado. Paredes blancas, puertas numeradas, silencio absoluto. Al fondo, un cartel: St. Mercy Hospital. La cámara avanzaba lentamente, como si alguien caminara sosteniéndola. Se detuvo frente a una puerta. Habitación 304. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una cama ocupada. El paciente parecía dormido. La imagen se distorsionó por un instante y el paciente abrió los ojos mirando directo a la cámara. No tenía pulsera, no tenía heridas, solo susurró: llegaste temprano. La grabación terminó ahí. Los metadatos indicaban que el archivo había sido grabado desde la cámara del propio operador, una cámara que nunca salió de la sala de control. Esa misma madrugada, 04:02, la silla del operador apareció vacía, y en el escritorio, cuidadosamente colocada,
Una ficha clínica nueva. Paciente admitido. Algunos misterios se investigan, otros te registran a ti.